título por dos motivos. Primero, porque como veréis, sale en el texto que ahora vamos a leer. Pero también se lo he puesto porque deseo de todo mi corazón que sea yo, Jehová, y no yo, Rafa, el que esta mañana habla a nuestros corazones. Así que para que eso sea así, lo primero que vamos a hacer es poner esta predicación en manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Padre santo, te ruego, te suplico, te pido con todo mi corazón que todo aquello cuanto vaya a salir de mi boca sea agradable delante de ti, sea fiel a tu palabra y a tu verdad, para que seas tú, oh Dios, el que hable esta mañana en nuestros corazones, para que siendo así tu palabra obre con poder en ellos, para que el poder de tu palabra nos siga transformando cada día más conforme al corazón de Cristo. Pero también te ruego y te suplico que utilices tu palabra para obrar en el corazón de aquellos que puedan estar aquí esta mañana y que aún no te conocen. Te pido especialmente por estos, Padre. Obra en el corazón de ellos, obra ese milagro que un día obraste en el corazón de aquellos que ya somos hijos tuyos y llámalos al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si me queréis acompañar, vamos a leer el texto donde nos quedamos la otra vez, que es Éxodo 5, desde el versículo 22, vamos a leer hasta el 6:8. Éxodo 5:22 hasta el 6:8. Y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí, alguna vez hemos prometido algo, nosotros hemos hecho una promesa, o quizás todos los que estamos aquí alguna vez hemos recibido una promesa, nos han hecho una promesa a nosotros. A mí, como ejemplo, se me ocurre que alguna vez, algunos de los que estemos aquí, los que somos papás, hayamos podido prometer a nuestros hijos, por ejemplo, si sacas buenas notas, te voy a hacer un buen regalo. Te voy a regalar el último iPhone que ha salido, te voy a regalar un patinete eléctrico, te voy a regalar la última videoconsola del mercado, pero tienes que esforzarte y tienes que estudiar. No sé si alguna vez habéis hecho esto. ¿Yo te lo he hecho alguna vez, Isaac? Y luego resulta que al final de curso nuestros hijos han hecho lo que le hemos pedido, lo han hecho. Se han esforzado, han hecho todo lo que le hemos pedido, han estudiado y han sacado muy buenas notas. Pero llega el día en que vienen con las notas a casa y resulta que a la hora de cumplir los papás con lo prometido, por el motivo que sea, porque en esos momentos no nos va muy bien económicamente, porque tenemos previsto irnos de vacaciones y el presupuesto ya está gastado, o ponemos como excusa para no regalárselo: no, es que el otro día no recogiste tu habitación, así que ya está, lo que te dije que iba a hacer no lo hago. Y acabamos no cumpliendo con lo pactado. O a lo mejor, en vez de regalarle lo prometido,
pues decimos, bueno, pues no tengo dinero, pero en vez del patinete, el móvil o la videoconsola, pues le regalo unos calzoncillos, unas bragas, unos calcetines, que eso siempre va bien, ¿verdad? Pero ¿cómo se sienten nuestros hijos? Si no reciben el regalo, si reciben los gallumbos y las bragas, ¿cómo se van a sentir? Decepcionados, se desaniman, desfallecen al ver que aquello que le han prometido sus papás no se ha cumplido, aunque ellos han hecho lo que les habíamos pedido, se han esforzado, han estudiado y han sacado buenas notas. Bien, hay una gran diferencia, enorme diferencia, tremenda diferencia entre las promesas de los papás y las promesas de Dios. Porque Dios siempre, 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 y estaría diciendo siempre toda la hora que puede durar la predicación, siempre cumple sus promesas. Pero los papás no. Y en este caso, en este momento en el que nos encontramos de la historia, Moisés se pudo sentir como nuestros hijos cuando no reciben lo que se les ha prometido. En este momento de la historia, Moisés había recibido la promesa de que si iba delante de Faraón, el pueblo saldría, pero no fue así. Y en esta predicación vamos a ver en 3 puntos la reacción de Moisés y la respuesta de Dios. El primer punto que vamos a ver es el desfallecimiento de Moisés. Luego veremos, en el segundo punto, la mano fuerte de Dios. Y en el tercer punto, es muy sencillo, veremos a Yo Jehová. Poniéndonos rápidamente en contexto, recordemos que Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Horeb. Allí Dios se le aparece en forma de zarza ardiendo que nunca se consumía y se le presentó a Moisés por su nombre. Le dijo a Moisés, yo soy. Y también, aparte de presentarse como Dios y dándole su nombre, le dio un cometido a Moisés. Le dijo, Moisés, tienes que regresar a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y al principio Moisés le pone varias excusas a Dios. Es que el pueblo no me va a creer, no me van a hacer caso, es que mírame, yo soy torpe de labios. Incluso hay un momento en que le llega a pedir a Dios que no le envíe a él y que envíe a otra persona que se ha equivocado. Y ante estas excusas, Dios le mostró su poder y lo hizo. Moisés tenía la vara de pastor de pastorear las ovejas en su mano y Dios la convirtió en culebra para que viera el poder que tenía. Pero no bastándole a Moisés, también su mano que estaba sana la puso leprosa y luego se la volvió a poner sana para que Moisés pudiera ver el gran poder de Dios. Pero Moisés seguía poniendo excusas hasta el punto de que Dios le dice, bueno, vale, no quieres ir tú solo, pues pondré a tu hermano Aarón que te acompañe para que vaya delante de ti y él hable por ti a Faraón. Y así lo hacen. Finalmente Moisés obedeció y partió para Egipto. Y antes de llegar a Egipto se reunió con su hermano Aarón en el desierto. Y juntos fueron delante del pueblo y les mostraron las palabras y las señales poderosas que Dios les había mostrado a Moisés. Y cuando el pueblo vio estas señales y obras poderosas, creyó y se inclinaron y adoraron a Dios, contentos y gozosos, esperando que Moisés y Aarón se presentaran delante de Faraón pensando, por fin vamos a ser liberados de la esclavitud. Pero cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y le hablan de Jehová, Faraón le responde, ¿pero quién es Jehová? Yo no lo conozco. Tengo miles de dioses, pero Jehová no es uno de ellos. Yo no sé quién es. Por lo tanto, como no sé quién es, no pienso ni hacerle caso, ni pienso dejar ir al pueblo de Israel. Es más, no solo no voy a liberar al pueblo, sino que ahora les voy a poner más carga de trabajo. Van a tener más trabajo y más sufrimiento. Así que van a tener que hacer los ladrillos buscando ellos la paja en vez de que nosotros les demos la paja. Y el pueblo se retrasaba en sus faenas y empezaron a ser azotados y afligidos por sus tareas diarias de hacer ladrillo. Cuando pasa todo esto, los capataces de los hebreos, que eran israelitas, que venían hacía un momento de adorar a Dios juntos, ahora, en vez de volverse a Dios, lo que hacen es reunirse con Faraón. Se van a ver a Faraón para tratar de reducir su aflicción. Pero Faraón se mantiene firme y les dice, estáis ociosos, estáis ahí que no hacéis nada, solo queréis iros al desierto a ofrecer sacrificios a Jehová. Pues sí vais a hacer sacrificios, pero me los vais a hacer para mí. Así que venga, a hacer ladrillos, a currar.
Cuando los capataces ven lo que les dice Faraón y se encuentran a Moisés y a Aarón, les culparon de todo lo que estaban sucediendo y de todo su sufrimiento. Y ahí entramos en el primer punto de nuestra predicación, el desfallecimiento de Moisés ante esta situación. Moisés, después de ver cómo Faraón no le hace caso, cómo el pueblo está siendo afligido, después de ver cómo el pueblo está siendo azotado, después de ver cómo los capataces le acusan, hace algo que no hicieron los capataces. Hace lo que tuvo que hacer, lo que había que hacer. Se vuelve a Dios, se presenta delante de Dios. Y lo primero que Moisés le dice a Dios es: ¿por qué afliges a este pueblo? Le hace una pregunta. Y esta es una pregunta sincera. Es una pregunta sin hipocresía, que es como tenemos que ir delante de Dios, hermanos, porque Él conoce nuestros corazones. Es absurdo ir a Dios como si todo fuera bien, cuando Dios sabe que las cosas no están bien porque Él mismo está controlando esa situación. Así que a Dios no le podemos ocultar cómo nos sentimos. Hemos de ir delante de Él con sinceridad, abriéndole nuestro corazón, diciéndole lo que nos sentimos. Hay muchos salmos llenos de salmistas que estaban sufriendo y padeciendo y así se lo dicen al Señor. Y Moisés es así, es sincero con Dios. Y le hace esta pregunta porque Moisés no entiende nada. No entiende lo que está pasando. Moisés en su cabeza decía: a ver, tú me has pedido que me presente ante Faraón y lo he hecho. Y me has dicho que si lo hacía el pueblo iba a ser liberado de la esclavitud y te he obedecido. He hecho todo lo que me has pedido. ¿Y ahora el pueblo? Hago lo que tú me dices y está siendo afligido, está siendo azotado, tiene más carga de trabajo y está sufriendo más que antes de que yo viniera. Y esto le lleva a Moisés a hacerle otra pregunta a Dios: ¿para qué me has enviado? ¿Qué pinto yo aquí? Moisés pensaría: mejor le iría al pueblo si me hubiera quedado en Madián pastoreando las ovejas de mi suegro. Mira cómo está el pueblo ahora desde que yo vine. Por eso Moisés le sigue diciendo: porque desde que yo vine para hablar a Faraón en tu nombre, ha afligido Faraón a este pueblo. Y fijaros el reproche que le hace Moisés a Dios: y tú no has librado a tu pueblo. Fijaros, ¿eh? Y tú no has librado a tu pueblo, he hecho todo lo que me has pedido. Desde el punto de vista de Moisés, ¿qué está pasando aquí? Las cosas no están saliendo como él esperaba. Y al no salir como él esperaba, Moisés desfallece. Y se vuelve a Dios, pero se vuelve a Dios con reproches. Yo he hecho lo que tú me has pedido y tú ¿qué haces? No estás haciendo lo que has cumplido. Moisés pensaba que por su obediencia a Dios, por su valentía a presentarse ante todo un faraón, eso significaba la liberación inmediata del pueblo de Dios y el final del sufrimiento del pueblo. Pero sin embargo, el resultado es todo lo contrario. Hago todo lo que tú me dices y lo que recibo a cambio yo o el pueblo es más opresión y más sufrimiento. Y Moisés, al ver que las cosas no salen como él pensaba, su corazón desfallece. Y su corazón y su alma y su mente se llenan de dudas. Dudas sobre lo que le está pasando al pueblo, dudas sobre su llamado y dudas sobre la voluntad de Dios en toda esta situación. Porque para Moisés, en este momento, la misión que él tenía de parte de Dios, la misión que él había encomendado de ir y sacar al pueblo de Egipto, había sido un completo fracaso. Había fracasado Moisés. ¿Pero esto para quién es? Esto es para Moisés. Porque ¿qué pasaba con Dios? ¿Se había equivocado Dios? ¿Había metido la pata Dios? ¿Había cometido un error Dios? Para Dios todo estaba marchando perfectamente. Esto era exactamente lo que Dios quería que el pueblo pasara. Todo iba según sus propósitos, sus planes y su voluntad. Moisés tenía un llamado enorme, tremendo. Sacar a todo un pueblo de Israel. Más adelante lo vemos, casi 2 millones, entre 2 millones y 2 millones y medio de personas dejando la esclavitud y partiendo hacia la tierra prometida. Un llamado tremendo. Y Dios,
por medio de todo esto, ¿qué está haciendo? Está trabajando y preparando a Moisés y al pueblo para aquello que tenía que suceder. Dios estaba preparando a Moisés para aquello que él lo iba a utilizar para que sus planes se cumplieran. Pero Moisés no lo entendía, porque Moisés solo vivía el aquí y el ahora, solo veía lo que tenía delante de sus narices. Y no entendía que los planes de Dios son mucho más grandes y van mucho más allá de nosotros. Que nosotros, por mucho que seas Moisés, por mucho que seas quien tú te creas que eres, esto no va de ti. La historia no es ni como Moisés quería, ni como nosotros queremos hoy, ni como nosotros esperamos. Porque si tú esperas que todo salga según tú quieres, te vas a decepcionar muchas veces. Hermanos, Dios siempre está en absoluto control de todo. Nada se escapa al gobierno de Dios. Nada se escapa a su poder. Dios no comete ningún error. Aunque parezca que todo a nuestro alrededor se está desmoronando, aunque no lo podamos comprender, Dios está en control. Siempre. Cuando vemos, y todo esto aunque pensemos que nosotros estamos haciendo como Moisés lo que tenemos que hacer, aunque pensemos, pero yo vengo todos los domingos, no me pierdo ni un culto, yo vengo todos los miércoles al culto de oración, yo leo todos los días la palabra de Dios, yo oro cada día en mi casa, yo hago el devocional familiar, yo leo con mi mujer cada día en lo secreto cuando estamos solos como una sola carne. Aunque tú pienses que estás obedeciendo y haciendo todas las cosas bien, no esperes que todo salga como tú esperas y deseas, según nuestros planes y propósitos, porque cuando no sea así vas a desfallecer, te vas a desanimar y tu corazón se va a llenar de dudas y te lo vas a empezar a cuestionar todo. Como Moisés, vas a dudar de tu llamado, te vas a preguntar, ¿para qué me enviaste? Como Moisés, vas a dudar de ti mismo. ¿No ves cómo está todo desde que yo vine? Y lo peor, como Moisés, vamos a dudar de Dios. Y tú no has librado a tu pueblo. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, llegamos a tener la osadía de decirle a Dios que no lo está haciendo como yo quiero. Y tenemos dudas de Dios. Dudamos de Dios. Y todas esas dudas que se producen en nosotros cuando las cosas no salen cuando nosotros queremos y esperamos, no es porque Dios no lo está haciendo bien, es porque nos falta fe. ¿Por qué es Génesis el primer libro de la Biblia? Porque Dios quiere que veamos cómo empezó todo. Porque nos es necesario entender quién es Dios. Nos es necesario tener muy claro antes de seguir leyendo Éxodo quién es el Dios de Génesis. Cuando dudamos es porque no estamos confiando en Dios. Es porque estamos confiando en nuestras propias expectativas. Es porque estamos confiando en nosotros mismos. Y si confiamos en nosotros mismos, desfallecemos y nos desanimamos. Porque no estamos descansando en el Dios soberano. No estamos descansando en la voluntad del Dios todopoderoso. No estamos descansando en la providencia del Dios que gobierna la creación. No estamos descansando en la justicia de Dios. Y si no descansamos en todas esas cosas, nos lo vamos a replantear todo. Todo. Y eso es porque no tenemos claro en qué Dios creemos. Es porque no tenemos claro quién es el Dios de Génesis. No tenemos claro que hay un Dios que es eterno, que es un Dios creador, un Dios todopoderoso. Y no tenemos claro que ese Dios, con tan solo el poder de su palabra, creó todas las cosas. Porque si uno cree eso, si creemos en un Dios soberano, si creemos en un Dios todopoderoso, vamos a descansar en su soberanía, vamos a descansar en su sabiduría, vamos a descansar en su voluntad, en su justicia y en su poder. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto, la mano fuerte de Dios. Hasta este punto hemos visto que aunque Moisés primero puso algunas excusas
para no hacer lo que Dios le decía, finalmente obedeció, dejó Madián, se fue a Egipto, se presentó delante de Faraón y le dijo a Faraón lo que Dios le había dicho: deja ir al pueblo de Israel. Pero como hemos visto también, las cosas no salen como Moisés pensaba, porque Faraón no conocía a Jehová, de manera que no obedeció a Jehová y no dejó salir al pueblo de Israel. Pero hay algo que tenemos que tener claro. Si me queréis acompañar a Éxodo 3:19, que es mucho antes de este texto, allí en Éxodo 3:19 veremos que Dios ya le había dicho a Moisés que no sería tan fácil. Dios se lo había dicho a Moisés. En Éxodo 3:19 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Y si vamos un poquito más adelante, si queréis pasar alguna página más en vuestra Biblia, si vamos a Éxodo 4:21, vemos que no solo se lo dice una vez, sino que se lo vuelve a repetir. Ahí en Éxodo 4:21 Dios le vuelve a decir a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora, si queréis regresar a nuestro texto, vemos como Dios ya se lo había dicho a Moisés. Moisés desfallece, pero ya se lo había dicho Dios en 2 ocasiones. Pero Moisés aquí reacciona como si no lo entendiera. ¿Qué está pasando? Si esto nos pasara a nosotros, y ahora quiero que hagáis un ejercicio un poquito complicado, un ejercicio de imaginación. Imaginaros que somos nosotros, cada uno de vosotros, hemos sido lo que le hemos dicho a Moisés, lo que le iba a pasar. Nosotros le hemos dicho a Moisés que le va a pasar esto, que va a ir delante de Faraón, pero que Faraón no le va a dejar salir todavía. Y que luego Moisés va, hace lo que le hemos dicho, se presenta delante de Faraón, le pide que el pueblo deje salir al pueblo, y cuando no le deja, Moisés nos viene a nosotros y nos dice: ¿para qué me has enviado? ¿Por qué no has hecho que saquen al pueblo? ¿Qué sería lo que seguramente haríamos nosotros a Moisés? Seguramente lo primero que haríamos nosotros sería defendernos y culparíamos a Moisés. Le reprocharíamos y le diríamos: Moisés, ¿tú escuchas cuando te hablo? Porque yo ya te lo había dicho. Porque dice que eres torpe de lengua, pero creo que de oído también andas un poquillo mal, ¿eh? Hermanos, ¿alguna vez le habéis dicho a alguien: ya te lo dije? ¿Alguna vez le habéis dicho a vuestro hijo, a un compañero de trabajo, a un compañero de estudios, a un familiar o a un hermano en la fe, alguna vez le has dicho: ya te lo dije? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Ya te lo dije. Nos encanta decir ya te lo dije, porque es una frase que nos hace sentir muy bien. Es una frase que hincha nuestro orgullo, porque nos recreamos. Nos recreamos cuando podemos decirle a alguien: mira, no te lo quiero decir, pero ya te lo dije. ¿Alguna vez habéis dicho eso? No te lo voy a decir, pero ya te lo dije. Nos encanta. Nos encanta, nos recreamos cuando vemos: ¡buah! Pasa exactamente como yo dije. ¡Buah! ¡Qué ganas tengo de verlo y decirle: te lo dije! Pero así es como actuamos los hombres. Así es como actuamos nosotros, porque nos sale el orgullo. Y nos encanta esa sensación de superioridad, esa sensación de yo lo sabía y él no. Pero Dios, ¿actúa así Dios? Porque Dios aquí sí que le podría haber dicho a Moisés un gran ya te lo dije. Pero Dios lo hace. Dios le dice a Moisés en este texto: Moisés, ya te lo había dicho, no una ni dos. ¿Lo hace? ¿Cómo respondió Dios a Moisés? ¿Cómo le responde? Y espero y le ruego a Dios que me ayude a poder transmitir la respuesta de Dios a Moisés, de manera, hermanos, que pueda llegar a vuestro corazón como esta respuesta de Dios llegó a mi corazón al preparar esta predicación. Fijaros en la tremenda respuesta de Dios a Moisés. La veremos acabando este punto y en el siguiente punto. Lo primero que Dios le dice a Moisés es: ahora verás lo que yo haré a Faraón.
a pesar de que Dios ya se lo había dicho a Moisés y en más de una ocasión, y a pesar de que Moisés sí que le reprocha a Dios, tú no has librado a tu pueblo, Dios no le hace ningún reproche a Moisés. La respuesta de Dios a Moisés está llena de paciencia, llena de ánimo, llena de amor, llena de misericordia y llena de gracia. Dios ni acusa, ni señala a Moisés, ni le reprocha nada. Con esta respuesta, Dios ama a Moisés. Dios anima a Moisés y le está diciendo: Moisés, no pongas los ojos en ti mismo. No te mires a ti. Mírame a mí, Moisés. Mírame a mí. No mires las circunstancias que te están rodeando. No mires a ese malvado y perverso faraón. No mires al pueblo que te acusa. Mírame a mí. Y hermanos, igual que Dios trató a Moisés, así tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos ser imitadores de Dios. Cuando vemos que un hermano desfallece en la fe, cuando vemos que un hermano está luchando contra un pecado, no deberíamos ir acusándolo y señalándolo, ya trayendo un juicio sobre él, ni reprochándole nada. Debemos ser imitadores de Dios, debemos amarlo, debemos animarlo y decirle que no ponga los ojos en sí mismo ni en las circunstancias que lo están rodeando. Tenemos que animarle a que venga delante de Dios. Si está luchando contra un pecado, mira tu pecado, arrepiéntete y ven delante de Dios. Pero tenemos que hacerlo sin acusaciones y sin reproches, amándolo y animándolo a buscar a Dios, a que ponga sus ojos en Dios y decirle: mira, hermano, no pongas la mirada en ti, no mires las circunstancias que te están rodeando, mira a Dios, observa a Dios, estate atento a Dios, porque aunque ahora lo estés pasando mal, aunque estés sufriendo, si descansas en Dios, si miras a Dios, si confías en Dios, Dios va a utilizar todo esto para hacer cosas preciosas en tu vida, pero si lo miras a Él y le buscas a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, si buscas a Dios, se va a glorificar en medio de todo esto. Así que yo, hermano, estés pasando por lo que estés pasando, aunque estés en las peores circunstancias posibles que tú te imaginabas, Dios lo está permitiendo. Te está permitiendo que pases por eso. Pero lo está haciendo porque te ama, porque te está cuidando y quiere que te pongas con tus ojos clavados en Él. Lo permite por amor. Dios, igual que un padre paciente y lleno de amor, le está diciendo a Moisés: Moisés, pon la mirada en mí, mírame a mí y mira lo que yo voy a hacer a Faraón para que deje ir al pueblo, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Así que Moisés, no temas a los hombres, no temas a Faraón y sé temeroso de mí, porque ahora vas a maravillarte al contemplar el poder de Dios, al ver mi mano fuerte. Hermanos, cuando las cosas nos van mal, no seamos orgullosos, no seamos soberbios, no caigamos en el error de acusarnos y señalarnos los unos a los otros, dando pie al diablo. No discutamos los unos con los otros con ira. No nos hagamos reproches entre nosotros. Si Dios no le reprocha nada a Moisés, que tiene todo el derecho a hacerlo, ¿quién somos nosotros para reprocharnos los unos a los otros? Hermanos, no pongamos la mirada en las circunstancias. No pongamos la mirada en los hombres. Hermanos, pongamos la mirada en Dios. Aunque las circunstancias nos puedan hacer desfallecer, no desfallezcamos. Pongamos la mirada en la mano fuerte de Dios. Confiemos en lo que Dios es capaz de hacer y lo que seguro que va a hacer. No confíes en ti, confía en su sabiduría y en su poder, sabiendo en qué Dios creemos, en el Dios creador, sabiendo que creemos en el Dios soberano y sabiendo que ese Dios es todopoderoso.
Pongamos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso y confiemos en Él, no por su poder, hermanos. Confiemos en Él por quién es Él. Confiemos en Dios simplemente porque Él es Dios. Y ese es el tercer punto. Yo, Jehová. Hemos visto lo primero que Dios le respondió a Moisés, pero quiero que os fijéis cómo empieza el versículo 2. Es una frase que no dice nada, pero es una frase tan entrañable y tan llena de amor. Dice el escritor, ¿habló todavía Dios a Moisés? ¿Habló todavía Dios a Moisés? Es, mírame a mí, que ahora vas a ver mi poder, pero escúchame. Dios no solo no le reprocha nada a Moisés, no solo no le habla con ira, sino que le habla lleno de misericordia, le habla lleno de gracia, le habla lleno de amor, animándole a poner la mirada en Él, sino que ahora también, sin tener por qué hacerlo, le va a dar los argumentos de por qué tiene que poner la mirada en Dios. Y lo primero que le dice es muy sencillo, es tan sencillo como profundo, es tan profundo que estoy seguro que no voy a llegar a toda la profundidad de esta respuesta. Y lo primero que le dice es, mírame a mí porque yo soy Jehová. Mírame a mí porque yo soy Dios. En este momento de debilidad de Moisés, Dios le vuelve a recordar algo precioso. Le recuerda a Moisés su encuentro con él en el monte Horeb, donde Dios le dijo su nombre. Yo soy. Moisés, mírame a mí, yo soy el de la zarza ardiendo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Moisés estaba desanimado y angustiado por la situación y Dios, cual padre ama a su hijo, lo abraza y lo abraza con sus palabras. Dios le está diciendo a Moisés, confía en mí como lo hicieron vuestros antepasados, como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Yo me parecía a ellos como el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede. Y le dije que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo, sería incontable como los granos de la arena que hay en el mar. Y Abraham, siendo ya de 100 años, vio como su mujer, Sara, que ya tenía 90 y siendo estéril, pudo ver cómo dio a luz un hijo, a Isaac. Este hijo de ellos, Isaac, vio como Rebeca, siendo también estéril, pudo dar a luz a 2 hijos, a gemelos, y dio a luz a Esaú y a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, y vio como a pesar de creer que uno de ellos, al que él amaba, a su hijo José, a pesar de creer que había muerto despedazado por un animal, vio como yo en mi providencia, a pesar de la maldad de sus hermanos, lo llevé a Egipto como un esclavo, pero allí yo convertí a José en gobernador de Egipto. Y lo hice para cumplir con mi palabra, para que todo se cumpla según mi plan, para que allí en Gosén un día pudierais ir cuando no había alimentos en la tierra y pudierais estar allí, ser fructificados y que multiplicarais y llenarais la tierra de Egipto del pueblo de Israel. Pero Moisés, a pesar de que ellos vieron todas estas cosas, a pesar de que ellos vieron mi poder para que este pueblo crezca, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, dice. Ellos vieron lo que yo soy capaz de hacer como el Dios omnipotente, y con ellos establecí mi pacto, y vieron cómo empecé a cumplir mis promesas. Pero tú, Moisés, vas a conocerme como yo soy, para que puedas confiar en quien yo soy. No en mi poder, confía en mí, en quien yo soy. Y es que cuando Dios se da a conocer a Moisés por su nombre, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy, se está presentando delante de Moisés de una manera diferente a la que la había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. A esto le mostró su poder para poder cumplir el pacto de que a pesar de que Abraham, siendo ya mayor, de él iba a venir una gran, a pesar de Abraham, que era ya mayor, de él iba a venir una descendencia por medio de Isaac. No como Abraham había intentado por medio de la sierva de Agar y tener un hijo y tener ahí. No, aquí no valen nuestros planes.
Aquí valen los planes de Dios. Me da igual que tengas 100 años, me da igual que tu mujer tenga 90 años. Las cosas son según mis planes y no vuestros planes y propósitos. Cuando Dios se le presenta a Moisés, le está diciendo, con ellos empecé mi pacto, a llevar a cabo mis planes. Pero contigo, Moisés, es diferente. Tú vas a conocerme a mí, vas a conocer mi esencia, para que confíes en quién soy yo. No hace falta que confíes en mi poder, confía en mí. Y esto, hermanos, también es un mensaje para nosotros, porque no hemos de confiar en Dios como muchas personas pueden venir a la iglesia esperando lo que Dios puede hacer por ellos. A la iglesia no hay que venir buscando lo que Dios en su poder puede hacer por nosotros. A la iglesia hay que venir para conocer a Dios y saber quién es Dios. Si uno viene aquí, tiene que venir por quién es Dios y no por lo que Dios puede hacer por él. Si tú estás aquí esperando que Dios salga por ti, estás en la iglesia equivocada. Porque a esta iglesia venimos a conocer a Dios y a servir nosotros a Dios. Confiemos en Dios, hermanos, por quién es Dios, no por lo que puede hacer por nosotros. Confiemos en Dios porque Él es eterno. Confiemos en Dios porque es el único Dios. Confiemos en Dios porque Él es autoexistente, autosuficiente y autodependiente. Confiemos en Él porque Él no necesita una causa para existir. A Dios no lo creó el Big Bang ni nada por el estilo. Él es autoexistente. Al revés, Él es la única causa por la que existen todas las cosas. Confiemos en Dios porque de Él proviene toda la vida, porque, hermanos, Él es la vida. Él es el creador de absolutamente todo. Él creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, lo que vemos y lo que no vemos. Todo lo creó Dios. Confiemos en Dios porque Él es soberano, porque Él gobierna su creación y nada ni nadie puede frustrar sus planes y sus propósitos. Si Dios dice que va a hacer algo, si Él promete que algo va a suceder, se cumplirá. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no se ejecutará. Por eso Dios le dice a Moisés, yo establecí mi pacto con ellos, y aquí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Yo establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y yo cumpliré esto, Moisés. Yo lo voy a cumplir. Pero ¿sabes qué, Moisés? No lo voy a hacer por vuestra obediencia. No lo voy a hacer por lo perfectos que sois. No lo voy a hacer porque hagáis todo tal y como yo os lo pido. Lo voy a hacer porque yo soy Dios. Por quien soy yo lo voy a hacer, porque yo siempre cumplo mi palabra, porque yo sí que soy fiel, vosotros no, ninguno. Así que Moisés, no confíes en lo que tú puedes hacer, no confíes en lo que el pueblo puede hacer. Confía en mí por quien soy yo. Confía en mí porque yo soy Jehová, porque yo soy Dios. Confía en mí que hayan pasado 400 años de esclavitud en Egipto el pueblo. Confía en mí porque si yo dije que los libraré, los voy a librar. Y yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien están haciendo servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y yo soy un Dios fiel a pesar de vuestra infidelidad, a pesar de vuestra desobediencia, a pesar de que os habéis vuelto a los ídolos de Egipto, a pesar de vuestra incredulidad, a pesar de tus reproches, Moisés, a pesar de todos los pecados del pueblo, yo voy a cumplir mi pacto, porque yo soy un Dios fiel, porque yo soy un Dios lleno de misericordia, porque yo soy un Dios lleno de gracia, porque yo soy un Dios lleno de verdad y porque yo soy un Dios lleno de amor, a pesar de vosotros. Y hermanos, cuando uno escucha esta respuesta de Dios y la aplicas a tu corazón, esto tiene que traer un descanso, un gozo, una paz y un ánimo a nuestro corazón de saber que no depende de nosotros, que no depende de ti, ni depende de mí. Si nos volvemos a Dios y confiamos en quién es Dios, por muy mal que lo estemos pasando, Él nos va a librar. Dios,
por muy mal que lo estemos pasando, sabe por lo que estamos pasando. Por muy mal que nosotros lo estemos haciendo, por mucho que estemos luchando contra un pecado en el tiempo, por mucho que algunos de nosotros podamos estar sufriendo contra una enfermedad, por mucho que pasemos por problemas económicos o por situaciones difíciles en nuestro trabajo, por mucho tiempo que estemos pasando por dificultades quizás dentro de nuestro matrimonio, por mucho que lo estemos pasando mal en la relación con nuestros hijos, por mucho que estemos sufriendo durante mucho tiempo por un problema de adicción, por mucho que lo estemos pasando mal, hermanos, Dios no se ha olvidado ni de ti ni de mí. Él está en control. Si gemimos y venimos a Él va a escuchar nuestro gemido y vendrá a nosotros. Y uno dice, ¿y por qué tarda tanto? Llevo mucho tiempo luchando contra algunas de esas cosas que has dicho, Rafa. ¿Qué está haciendo Dios en todo eso? ¿Por qué está permitiendo ese dolor y ese sufrimiento en mi vida? Da gloria a Dios por ello, hermano. Porque ¿sabe lo que está haciendo Dios en ese dolor y en ese sufrimiento? Está trabajando en ti. Por medio de todas esas pruebas, Dios está trabajando en nosotros. Y si ponemos la mirada en Él y somos capaces de no ser egocéntricos y no mirarnos a nosotros mismos, entonces Dios va a utilizar todo eso para su gloria. Va a utilizar eso para llevarnos de nuevo a los pies de Cristo, para que aprendamos a vivir en absoluta dependencia de Él, para nuestro crecimiento en santidad y para nuestra madurez en la fe. Porque Dios no se olvida de nosotros, hermanos, pero nosotros sí que nos olvidamos de Dios muchas veces. Cuando vemos como Moisés que las cosas no salen como nosotros queremos, empezamos a apartarnos de Dios. Y empezamos a hacer aquello que no debiéramos hacer jamás. Empezamos a descuidar nuestros tiempos de oración, empezamos a descuidar nuestros tiempos de lectura de la palabra de Dios, empezamos incluso a dejar de congregarnos con nuestros hermanos. Y lo que tenemos que hacer exactamente es todo lo opuesto, todo lo contrario. Tenemos que dejar de ser egocéntricos. Tenemos que dejar de creernos el centro del mundo. Y lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Vivir una vida rica en oración. Vivir una vida rica en la lectura, el estudio y la meditación en la palabra de Dios. Venir todos los días a congregarnos con nuestros hermanos. Lo que tenemos que hacer es abrazar sobre todo la palabra de Dios. Abrazar sus promesas como Dios abrazó aquí a Moisés por medio de sus palabras. Porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Es Dios hablando a nuestros corazones. Si tú abrazas la Escritura, ¿a quién estás abrazando? Si tú abrazas la Escritura, estás abrazando al mismísimo Dios. Hermanos, ¿qué es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Si tú abrazas la palabra, si tú abrazas al verbo, ¿a quién estás abrazando, hermano? Estás abrazando a Jesús. Y por medio de su palabra, Él te está abrazando a ti. ¿Veis lo que estaba haciendo Dios con Moisés? A pesar de los reproches de Moisés, a pesar del desfallecimiento de Moisés, Dios estaba abrazando a Moisés. Primero, le dijo a Moisés que estuviera él atento, que se volviera a él. Pero ahora le dice que lleve al pueblo su palabra. Moisés, yo te estoy abrazando a ti, pero quiero que el pueblo también me abrace. Así que ves delante del pueblo y llévale mi palabra. Y fijaros lo que Dios le dice a Moisés para que lleve al pueblo. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios,
que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os meteré en la tierra prometida por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Dios primero trata con Moisés para animarlo, fortalecerlo y prepararlo para que le pudiera servir confiando no en Moisés, sino confiando en quién es Dios y confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Y ahora le dice, le da estas palabras para que Moisés las lleve delante del pueblo, para que también el pueblo pudiera ser animado y fortalecido por la palabra de Dios. Y en estas palabras vemos las gloriosas promesas de Dios para su pueblo. Yo os sacaré de Egipto, yo os libraré de la dura servidumbre, yo os redimiré con brazo extendido y con gran juicio, yo os tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios, yo os meteré en la tierra prometida y yo os la daré por heredad. Tremendas palabras y promesas de Dios que le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Pero hermanos, estas promesas que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel son solo una sombra. Son una sombra de promesas mucho mayores. Estas promesas para el pueblo de Israel que estaba allí en Egipto están hoy para ti y para mí. Dios hizo todas estas promesas a Moisés para que se las dijera al pueblo, y aunque esas promesas tuvieron un cumplimiento temporal y parcial, cuando el pueblo por fin sale de Egipto y con Josué conquistaron la tierra prometida, su verdadero cumplimiento es en Cristo. Es en la cruz donde vemos el verdadero cumplimiento de todas estas promesas de Dios para su pueblo. Es en la cruz donde Jesús vino para sacarnos del mundo y ser el único camino que nos lleva y nos mete en la tierra prometida. Jesús en la cruz nos libra de nuestra esclavitud al pecado y lo hace pagando por nosotros. Jesús en la cruz nos ha redimido. Allí en el Calvario pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Jesús en la cruz con su sangre nos compra, nos adopta y nos toma como al pueblo de Dios. Jesús es nuestro Dios y nuestro Dios desciende de los cielos y viene a este mundo naciendo en Belén para caminar hasta el Gólgota, para allí en la cruz hacernos a nosotros herederos de estas promesas que recibió Moisés, que venían de las promesas hechas a Abraham. Hermanos, Dios siempre cumple su palabra y lo hace con hechos. Dios no promete algo y se queda ahí de brazos cruzados. Lo que Él promete lo cumple y lo hace con hechos. Y esos hechos, como ha dicho antes Yves, ocurrieron hace unos 2000 años. Primero naciendo en Belén, pero luego en el monte del Calvario. Allí cuando Jesús fue crucificado para que nosotros pudiéramos ser perdonados gracias a su sacrificio. Y luego cuando resucitó para regalarnos la vida eterna junto a Él. Pero si tú no tienes a Dios en tu vida, si tú estás aquí y no crees en Jesús, ¿en quién crees? ¿En quién confías? ¿En qué promesas te vas a aferrar o a descansar cuando estés pasando por un momento de dificultad? Si estás sufriendo alguna de las cosas que he mencionado antes, ¿a qué te vas a aferrar? ¿A ti? ¿A tu propia sabiduría? O quizás dicen, no, tenemos políticos maravillosos y espléndidos. Yo confío en Pedro Sánchez. Yo confío en Feijóo. Yo confío en Abascal. O quizás confías en Puigdemont. ¿De verdad crees que ellos te van a liberar de tu sufrimiento? ¿De verdad crees que ellos darían su vida por ti? Porque eso es lo que hizo Cristo. Lo prometió y lo hizo. Dios le dijo a Moisés, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y así fue tal y como sucedió. Jesús en el monte del Calvario extendió sus brazos para sufrir el gran juicio de Dios para que nosotros podamos ser redimidos. Si tú quieres recibir estas promesas de Dios, busca a Dios. Ven a Él en arrepentimiento, pídele perdón por tus pecados, reconócelo como a tu Señor y Salvador y recibirás estas promesas, estas preciosas promesas de Dios. Pero no por lo bien que tú lo hagas, sino porque Él lo hizo.
porque Él es yo Jehová, porque Él es Dios y ha decidido que sea así, que solo sean su justicia y no nuestra justicia. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios por ese sacrificio de Cristo que nos libra y nos abre las puertas del reino de los cielos. Padre amado, Padre santo, gracias. Gracias por permitirnos sufrir en esta vida, porque gracias a ese sufrimiento tú nos llevas a tus pies, nos llevas a venir a ti, nos llevas a buscarte en profundidad para nuestro crecimiento en santidad y nuestra madurez en la fe. Perdónanos cuando dudamos, perdónanos cuando venimos delante de ti y nos permitimos reprocharte que por qué las cosas no salen como nosotros queremos. Perdónanos cuando ni tan siquiera pensamos que has cometido un error y las cosas se te están escapando de las manos. Perdónanos y ayúdanos y refuerza nuestra fe en saber en quién creemos, en saber que tú eres el único verdadero Dios, el Todopoderoso, el Creador, que no hay otro Dios fuera de ti, que solo tú eres Dios, para que eso nos ayude a vivir confiados aun en medio de la dificultad, aun cuando no comprendamos por lo que estamos pasando. Gracias porque tú siempre cumples tus promesas, porque tus promesas se cumplieron allí en Cristo en la cruz. Gracias porque sabemos que Cristo, igual que vino, murió y resucitó y ascendió a los cielos, volverá. Volverá para traer tu justicia. Gracias porque el que recibamos esa justicia no tiene que ver con nosotros, sino porque tú, Dios, has hecho que no dependa de nosotros, sino de ti. Gracias porque si fuera por nosotros sería imposible, pero tú has hecho posible lo imposible, perdonándonos, salvándonos, rescatándonos y regalándonos la vida eterna junto a ti. Así que gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.